Muchas gracias. Y ahora invito a los panelistas que por favor que suban al estrado con el panel. Hoy vamos a hablar sobre el futuro. El futuro no solamente de ICIC, sino el futuro de acceso a la información en la región pacífica. Y cuando hablamos de futuro, hay dos cosas. Primero, intentamos en la UNESCO, queremos identificar cuáles son las regiones que necesitan el apoyo, los ánimos. Y yo creo que obviamente hoy hemos decidido que vamos a parar un poco, hacer una pausa y luego sumergirnos en el mundo del Pacífico. Y otro aspecto muy importante cuando hablamos de futuro en la UNESCO es no podemos imaginarnos el futuro sin adquirir las componentes del... ahora voy a presentar a los miembros Vanuatu, de Vanuatu. Sí, Vani Vatasinga, lo siento si lo pronuncio mal, directora ejecutiva del Consejo de Fiji de Servicios Sociales. Y tenemos a Destiny Duvalu, que es de Cook Island, comisionado de información, que ya he mencionado, que ya lo conocemos bien. Y también hoy solamente tenemos media hora para hablar sobre la situación, mapear la situación en las islas de la región pacífica. Y entonces doy la palabra primero a Toby, que acaba de finalizar un estudio de mapeo de la situación en las islas pacíficas. Y va a hablar de los lados positivos y no muy positivos y qué ha visto en el estudio que ha hecho. Por favor, Toby. Bueno, gracias, Marius. Cuando habla así del futuro, yo de repente estoy pensando, tengo que pensar en mi propio futuro fuera de este marco. En mis comentarios, cuando hablo de la región, yo, con perdón, con Australia y Nueva Zelanda, porque yo voy a hablar de los estados, las islas más pequeñas. El informe que hicimos sí que también incluyó Australia y Nueva Zelanda, y yo creo que luego eso podemos compartir con los miembros si tienen interés. Pero cuando hablamos de esta región, tenemos en Cook Islands en 2018 por ser la isla el líder, Palau en 2014, Vanuatu en 2017 y Fiji 2018. Cuando miro la región pacífica, yo creo que siempre contamos el número de islas o de países distintamente, pero esto es solamente la cuarta parte de todos los países. Y así yo puedo decir que es la región del mundo que tiene la menor penetración de estas leyes. Es también la región que tiene de las más pequeñas poblaciones en las Naciones Unidas. Y de las 4 leyes, solamente 3 se implementan. Fiji, que ya se adaptaron en 2018, pero todavía no se han implementado. En términos de mirar las fortalezas, los puntos positivos, en Vanuatu es el que tiene más fortaleza, tiene una ley muy fuerte y tiene como 150 o muchas veces o en la 14 número en todo el mundo, y esto ya es impresionante.
las tres leyes más bajas que todavía tienen que fortalecerse. En cuanto a las entidades de control, registrador, todavía no tenemos en estas leyes. En la ley de Fiji habla de la responsabilidad y también la transparencia, pero la ley todavía no se ha implementado, pero sí que ya se ha indicado. En Vanuatu también hay un comisionado que está muy dedicado, pero el documento de 2017 todavía el comisionado no que tiene que ser más activo y por eso Cook con su la oficina del ombudsman tiene que trabajar más porque tiene que mirar las demás regiones. De ombudsman, no sé, me corrijan si lo digo mal, que tiene poderes de responsabilidad. Podemos decir generalmente ha habido progreso importante en la región desde 2018 y otros países que también han adoptado las leyes, pero están todavía algunos que todavía en el proceso de adoptar, que se paró un poco durante COVID. Hay políticas y muchas ideas, pero yo quería concluir cómo se puede adoptar el derecho a la información en estados más pequeños. Porque para que haya éxito en la región pacífica tenemos que tener en cuenta estos estados más pequeños. Y entonces voy a dar algunos ejemplos de cómo se puede hacer esto. Lo primero, si usted ya me conoce, yo normalmente no aconsejo un grupo así grande, pero que haya una comisión dedicada a la pequeña en cuanto a la información, acceso a la información, que luego que tienen que combinarse con los demás para tener un modelo y establecer así en cuanto a trabajar juntos. Y otro punto, yo vengo de Nova Scotia, de una población de 1 millón y hace algunos años salimos de lo que la autoridad, pero con el gobierno tenemos una unidad central y todos van allí y luego vamos a otras unidades, nos dan la información, la entidad asesora toda la información. En vez de tener muchas oficinas de información esparcidas en distintos puntos, tenemos una unidad concentrada que solamente estudia los pedidos y toda la información. La tecnología puede ayudar mucho, pero hay otras maneras para adaptar el acceso a la información en las jurisdicciones, países más pequeños. Y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar. Glass half full or half empty when we are talking about the number of information laws. But frankly speaking, we have to say that the House is 25% full. So it's not even 50. And I think the main idea of the panel is fundamental del panel es levantar ese tema. Creo para transmitir a ICIC, porque como red profesional tiene un papel que ejercer para alentar, para promocionar, para defender el acceso a la información en la región. Estamos buscando ejemplos en América Latina, África, las cosas mercantiles van bien, en Europa también, en otras partes. Y aquí nos encontramos con un caso, un grupo geográfico muy igual, que tenemos solo el 25%, que solo Isla del Pacífico. Y el objetivo tiene que ser, digamos, esta cifra
el 2023. No quiero decir que vamos a ser el 100%, pero que duda cabe que 25% deja bastante que desear. Es algo que tenemos que mejorar y puede ser un papel para el ICIC alentar la información y apoyar a sus países. Y creo que estamos aquí para dar a recalcar la importancia de la transición. Pero ahora, dicho esto, pasemos a nuestra invitada de la isla del Pacífico. Y la primera de nuestros desafíos, Harold, vas a hablar sobre los retos. Los retos, Toby ha dicho unos cuantos, unas buenas palabras de Vanuatu, pero quizás los retos siguen allí. Así que, por favor, tienes esta palabra. Y creo que hay que poner una pantalla. Cada uno de ustedes tiene una pantalla que quiere ilustrar lo que quieren hacer. A ver, esta es la imagen de Harold. Bonito, ¿eh? Bonita escena. Gracias. Gracias por haberme invitado. En Vanuatu hay unas 100 islas. Cuando se introdujo el derecho a información, la asociación de prensa, con apoyo de conocedores de la sociedad civil, fueron los que llevando a grupos de base, consultando con la ciudadanía y haciendo campañas con su apoyo y produciendo vídeos, cintas, clips sobre los derechos de la comunidad y gente con voces de la comunidad apelando a los medios de parlamento que aprueben esta ley. Acabamos teniendo un experto de Jamaica para ayudarnos para redactar la legislación. Primero la política nacional y por la legislación en base a las consultaciones que tuvimos con las comunidades. De ahí paso al Consejo de Ministros y sorprendente, no hubo enmiendas alguna. Fue aceptado tal cual y en el Parlamento pues lo aprobó unánimemente para apoyar esta ley. Y así se creó nuestra unidad de RTI. Hoy tenemos otras leyes que complementan estas leyes. Tenemos el acto de la Ombudsman, un acto sobre protección de datos y esperamos que al final de años será una ley. También tenemos instituciones como que luchan contra la corrupción, el Comité Nacional para luchar contra la corrupción, esté nombrado por el primer ministro y esos tienen una acción complementaria, sinérgica. Si no tenemos el comisario conseguimos y podemos llevar nuestra voz al ombudsman para investigar. Eso fue muy útil. Algunas las leyes de regulación frente a la ley del RTI es muy semejante a otras. Permítanme que vaya ahora a algunas disposiciones que pueden ser útiles. A lo mejor son las disposiciones que solo pueden ser útiles para ustedes. Gracias, Toby, por esa presentación que has hecho. Ha sido mi trabajo mucho. Tus palabras de halago también son de agradecer. La relación a la legislación de Vanuatu es mucho más generosa que otros países del Pacífico. Está basada en la máxima accesibilidad y disponibilidad, que está basada en el concepto y las consultaciones que hicieron desde el principio del proceso. La idea es que todos los grupos de base que no tienen dinero para adquirir información puedan acceder a la misma. Entonces, la información es libre en las oficinas públicas. Si uno va a pedir información, no hay que pagar nada. La ley establece como una creación de oficina del comisionado y es de aplicación en las entidades públicos y privados. El comisionado es nombrado por
de manera independiente y tiene que rendir cuentas al Parlamento, no al Ejecutivo, lo cual también garantiza su independencia. Porque si fuera la información, cualquiera, la ley del derecho a la información supersede cualquier otra ley, excepto evidentemente la Constitución, si hay un conflicto. Hay una disposición en la ley sobre ofensas, violaciones de derecho. Alguien comete una violación bajo la ley de información, son gente del sector público. Esta es la ley del pueblo. La ley, alguien comete una ofensa, la pena es la de un año de detención o 500,000 para cualquiera que viole la ley. Alguna, quizás, puedo decirles de manera reciente, el año pasado, creo que uno de los obstáculos más importantes que retrasa el establecimiento del RT o el nombramiento de un comisionado, una es debido a la separación de carteras. Esta unidad viene bajo el ministerio, la oficina del presidente, del primer ministro, porque al fin y al cabo es el ministro de Información, mientras que el comisario depende del ministro de Justicia. Entonces estamos como entre dos aguas, entre dos. Bajo la oficina del primer ministro tenemos todo bastante más sencillo. Conseguir su firma es bastante sencillo. Pero con el Ministerio de Justicia quizás nos ignoran un poco más. No nos prestan la atención que merecemos. Todo lo que hicimos el año pasado es, nos tomamos la libertad tras pedir al Ministerio de Justicia de formular una propuesta. Damos al Comité de Presupuestos para dar la estructura y el presupuesto necesario. Y fue aprobado. Y como fue aprobado, ese presupuesto fue incluido en el presupuesto general de la nación. Y desde entonces, desde el principio de este año, no hemos tenido un comisionado nombrado. Lo que hicimos, pues, hace 3 semanas, hicimos un almuerzo oficial con el Ministerio de Justicia. Le invitamos a almorzar junto con sus directores generales y les presentamos nuestras preocupaciones. Y él, a partir de entonces, nos apoyó muchísimo. Y ahora está diciendo que el nombramiento se produzca lo antes posible. Lo que estoy haciendo ahora es realmente intentando formular una especie de cuáles son las responsabilidades del comisario, y si nos podéis ayudar, lo agradecería, para saber exactamente qué responsabilidades queremos dar, para que cuando regrese pueda mandarlo al ministro de Justicia para que la Comisión del Servicio Civil pueda aprobarlo. Y esperamos establecer esto en agosto y septiembre de este año. Así que toda la ayuda que me puedan dar será de agradecer para describir cuáles son las funciones responsables del comisionado. También esperamos que el siguiente ICIC, la siguiente reunión, tendremos un representante de Vanuatu que ya sea el comisionado de información. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Carol. Yo creo que uno de los pasos siguientes es cuando ya tienen un comisionado de ICIC que va a venir a participar aquí. Ahora iremos a la siguiente panelista. Vamos a Fiji con Vani. Por favor, ¿nos puede decir qué tipo de intervención es necesaria en Fiji para implementar el acceso a la información en la unidad que tienen? Las actividades, porque como ya Toby mencionó, hay una ley, ya está, eso es lo que hay. Por favor, Vani. Muchas gracias. Yo creo que en cuanto al fondo, Fiji acaba de tener las elecciones. Tenemos un gobierno bastante nuevo
Y lo que hicimos era como organización civil, sociedad civil, en 2021 estuvimos viendo en la ley y cómo se puede efectuar o cómo puede adelantarse, usar lo que se prescribe en esa ley para tener estándares mínimos de cómo el servicio civil puede dar ese servicio de acceso a la información. Usar esto combinado con las experiencias de los que respondían en la comunidad en cuanto al cambio climático para crear una herramienta y para hablar con el gobierno tiene que haber un espacio evidente para empujar algunas acciones concretas de acción. Y para eso teníamos que dar evidencia, prueba, para que haya resiliencia de la comunidad al cambio climático. Estuvimos con ellos para diseñar con las agencias con las comunidades herramientas diagnósticos para asesorar, evaluar cómo abrir los datos, capacidades en el gobierno y evaluamos como puntuación para dar al gobierno, decirles que no hay apertura si no hay impacto para las comunidades. Utilizamos esta herramienta empezando con una comunidad remota en Fiji, sirviéndonos de agencias que necesitaban este apoyo de recuperación. Una vez desarrollado este esquema, tuvimos llamamos a las agencias del gobierno para un grupo de trabajo para mostrarles que hay una buena voluntad y queremos trabajar con ellos con mucha confianza. Depende de las necesidades para trabajar en el acceso de información. Cuando se hablaba de campaña de acceso a la información, cuando se habla al gobierno, parece que estamos hablando de las agencias de gobierno que no entienden el concepto, no entienden cómo se relaciona con la resiliencia o bienestar de la gente, y por eso tenemos que dar esta evidencia, esta prueba, y que nuestros miembros es una organización basada en miembros y teníamos que ver en otros grupos que trabajaban durante desastres y trabajamos con otros colegas que podían procesar basado en la evidencia que les proporcionábamos. Y así esperamos, como en el pasado, que dar entrenamiento de capacidad a los grupos para enseñarles que es esencial para el bienestar el tener acceso a la información. Se van a sorprender porque algunos trabajadores, algunos del gobierno, es que no entienden para qué es. Piensan que solamente queremos acceder a la información para nada. Y por eso necesitamos proporcionar este espacio de tener puntos estratégicos, de entrenar en la capacidad con servidores de civiles y hasta los militares para acción civiles y tener de la financiación. Poco a poco las agencias gubernamentales reconocen, y en el repaso, en el informe que tienen, hemos podido hacer algunas recomendaciones de cómo priorizar de acceso a la información en el servicio civil y en toda la estructura del gobierno. Pensamos que hay más trabajo que hay que hacer y necesitamos más apoyo, inicialmente con financiación de UNDP, y esperamos tener más de ese apoyo cuando volvamos al país. Pasamos a nuestro tercer ponente de las islas y cuarto panelista. ¿Cómo
tuviste los logros que tenéis la ley, el comisario. ¿Cómo ha sido esa trayectoria, ese viaje? Como ven, tenemos tres países, tres situaciones muy diferentes. Y me gustaría saber cuál es el suyo. ¿Cómo es la historia de Cook Islands? Creo que es la historia de éxito. Sería importante conocer sus logros. Buenos días. Creo a la hora de decir el éxito, las estrategias que hemos utilizado para mejorar es importante entender la situación, el entorno donde trabajamos. Yo trabajo en una isla del Pacífico con 15, es un archipiélago de 15 años con un tremendo patrimonio humano en el medio del océano. La isla más importante, esa motita roja, es la única donde hay un puerto internacional y un aeropuerto internacional. Esas líneas negras, los otros puntos son islas y la única forma de viajar hay muchísimos puntitos que no están conectados. Entonces el reto en el país es la distribución geográfica y el efecto que tiene en la vida de nuestros pueblos para que esos derechos sean no teóricos sino reales. ¿Cómo van a conseguir las cosas, sus logros, si no tienen la información, si no tienen recursos financieros o las capacidades tecnológicas para ir más allá? El hecho es de que hay una gran porción de nuestro pueblo que son muy vulnerables hasta quedarse atrás. Entonces, son retos reales, no solo para el Pacífico o varias Cook, sino varias partes del Pacífico. Cuando veo esto comparado con lo que tenemos los logros, reconocemos lo que no nos queda mucho recorrido por el camino por recorrer. Tenemos una sociedad civil muy activa, muy comprometida. Tenemos un sistema tradicional muy arraigado y tenemos grandes socios trabajando con nosotros. Entonces, los 4 puntos que digo aquí son cosas que hemos hecho con el poco de recursos que tenemos. Esta es nuestra situación. Entonces, hemos elevado el perfil, la concentración. Tenemos una visita reciente por el Ombudsman de Nueva Zelanda. Vino y creó mucho interés, generó interés sobre el trabajo que hace nuestra oficina. Francamente, nuestros aún saben el papel, la importancia de lo que hace el Ombudsman y cómo puede introducir cambios. Entonces, con esta visita, con estos aliados que tenemos, hay dado otro reto, por cierto, que es un específico nuestro, el hecho que yo soy pariente de todo el mundo en mi país. No creo que haya mucha gente en esta sala que puede decir que son parientes de todos y cada uno de los habitantes de tu país. Yo sí. Entonces, cuando viene alguien a hacer, son los ombudsmans tradicionales. La pregunta es, ¿cómo estamos relacionados? ¿Qué parentesco mantenemos? Y de ahí podemos avanzar. Creo que es algo, hay que mantener esa relación. Las relaciones culturales son muy importantes y hay que construir en base. La imagen que tiene al fondo es líderes tradicionales, líderes de sociedad civil, socios regionales. Tenemos al Ombudsman de Samoa y las Islas Cook. Tenemos líderes políticos, tenemos legisladores. Hemos tenido que construir y fortalecer las relaciones con esas organizaciones para poder alcanzar más allá de la isla principal. Es la única que podemos llegar más lejos. Hay algunos retos que duda cabe. Es importante construir la capacidad de estas personas, de las organizaciones con las que trabajamos. Realmente tenemos muy claro lo que esperamos de cada uno de ellos y una de ellas.
tenemos confianza que van a poner en primer lugar el interés de la ciudadanía antes de sus intereses personales, lo cual siempre es algo interesante. Y por último, y que hay unas relaciones prolongadas en el tiempo. Estamos comprometidos a fortalecer y capacitar nuestras instituciones, pero es una lucha siempre. Es un proceso y es algo que no vamos a dejar el empeño. Es la única forma, porque estamos decididos que para que la gente mejore su condición, tiene que tener acceso a información. Cuanto más sepan, mejores serán. Entonces, mi situación actual es muy interesante, pero gracias por dejarme la oportunidad de compartir. Muchísimas gracias a ti. Gracias, queridos panelistas. Creo que no tenemos tiempo, así que no habrá más preguntas. Solo quería decirles que, por supuesto, es un caso muy interesante en Fiji, movilizando la red de la sociedad civil. Lo que dijo Destiny para mí es fascinante. Trabajar con todos esos recursos que no tienen, esos dineros que no tienen, eso es un reto importante, trabajar con poco dinero. Y Harold, por sus perspectivas, sus enfoques, y sobre una en concreta, que es la de almorzar con el ministro de Justicia, a veces ayuda. Muchas gracias y una voz a todos los participantes. A nuestros colegas, creo lo importante es que tenemos que conocernos, comprender situaciones locales, y ahí es donde la actividad y el trabajo compartido empieza. Gracias una vez más.